Buenas noches, queremos compartir un poco de la palabra de Dios. Sabemos que en medio de la aflicción, o en medio de las dificultades, o en medio de los problemas, aún en medio de la muerte, Dios ha prometido recibirnos cuando le clamamos a Él. Hay una parte que llama mi atención, que el Señor Jesús dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, dice Jesús: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y la pregunta en esta noche para ti, que estás en este lugar, probablemente tú crees que no deberías estar aquí, que deberías estar en otro lugar, pero yo creo que en la soberanía de Dios nos ha traído en este lugar con un propósito. El propósito es de conocerle. Ahora, si tú estás cansado y cargado, dice Jesús: vengan a mí. Ahora, probablemente tú digas: bueno, estoy cansado de velar, estoy cansado del espacio, estoy cansado del lugar donde estoy. Pero a lo que Jesús se refiere aquí es que a todos aquellos que están cansados y cargados de pecar, vengan a Él. Y Jesús dijo esto porque Él conocía lo que había en el corazón de cada uno. Ahora, probablemente tú dices: bueno, yo no estoy cansado, yo estoy fuerte, estoy fortalecido, pero probablemente el día de mañana estés cansado. Ahora, el único que puede renovarte, darte fuerzas, es Cristo. Y la Biblia dice, mis amados, que Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, una de las razones por las que venimos a compartir esto con ustedes es porque nosotros nos encontrábamos perdidos. Dice la Biblia que el ser humano está sin esperanza y sin Dios en este mundo. A pesar de que estamos en un mundo donde vemos aún la creación y vemos todo lo que existe, dice la Biblia que hemos dado la espalda a Dios. Y es por eso que nosotros venimos en esta noche a compartirte lo que Dios nos llama a hacer. Y la Biblia es clara, y la Biblia dice que todo aquel que esté cansado y cargado vaya a Él. Ahora, la realidad, mis amados, es que el pecado es algo cansado. El pecado, dice la Biblia, produce muerte. De hecho, tú te puedes preguntar: ¿por qué tenemos temor a morir? Porque no fuimos creados para morir. Pero la Biblia dice que la paga del pecado produce muerte, y que tú y yo algún día moriremos. No sé si habías pensado... Sí, buenas noches, Dios los bendiga también. No sé si habías pensado que algún día vas a morir, vas a enfrentar la muerte el día de hoy, mañana, en 10 años, en 40 años. En algún momento vamos a enfrentar la muerte. Y la Biblia dice, mis amados, que Jesucristo hace 2000 años vino a esta tierra para mostrarnos que la única manera de tener vida era en Él. De hecho, Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Que nadie va a ir al cielo o nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros? El pecado. Y el pecado, mis amados, dice la Biblia que entró en el mundo por un hombre, por Adán. Y por el pecado la muerte, y la muerte se extendió a todos los hombres. Ahora, una de las consecuencias del pecado es la enfermedad, el dolor, muchas cosas que suceden a nuestro alrededor es por consecuencias del pecado. Y Jesús dice esto: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y dice Jesús algo que llama mi atención: y yo los haré descansar. Probablemente tú has buscado tu descanso, o tu paz, o tu bonanza en tu casa, en el dinero, en una persona, pero dice Jesús que separados de Él nada podemos hacer, que solo en Él vamos a encontrar descanso y paz para nuestra alma. Ahora, la Biblia también dice que en el momento que alguien muere, sea quien sea, inmediatamente hay un juicio. ¿Cuál es el problema? Que en ese juicio, tú y yo, al estar cargados de pecados, somos declarados culpables. Y la Biblia dice que el ser humano está de continuo en su corazón haciendo el mal. Es por eso, mis amados, que Cristo vino para buscar y salvar hombres y mujeres. Ahora, ¿cuál es el problema? Que probablemente tú creas que al morir podrás arrepentirte de tus pecados, o que al morir va a haber un descanso. De hecho, tú alguna vez has oído o has dicho que cuando alguien muere ya está descansando. Sí, no sé si yo sea el único, pero cuando alguien muere uno dice: bueno, pues ya descansó. Les tengo una mala noticia, no sabemos si ya descansó. La Biblia dice que al morir y al enfrentar a ese Dios santo, Él va a juzgarnos de acuerdo a lo malo que hicimos. Y es por eso, mis amados, que la Biblia habla de un lugar de tormento eterno, que es el infierno, o el lago de fuego, habla en Apocalipsis, y un lugar de descanso eterno.
¿Cuál es el problema para las personas que ya murieron y fueron a ese lugar de tormento eterno y están ahí? Que no va a haber descanso. Ellos van a estar en ese lugar enojados con Dios, renegando de Dios, reprochando muchas cosas, pero no habrá salida de ese lugar. Ahora, la Biblia dice también que cuando Jesús vino, una de las maneras, o la única manera en la que Cristo vino a salvar es muriendo en una cruz. Y la Biblia dice que cuando Él murió en esa cruz, Él fue molido por nuestros pecados. Hay una parte en Isaías 53 que llama mi atención porque regularmente trato de recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y dice lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y escuchen lo que sigue a continuación: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados o sanados. Ahora, la Biblia dice que cuando Cristo vino a la tierra y nació de María en un pesebre, vino como un hombre como nosotros. Él es el único que experimentó el dolor y la aflicción, aún y a pesar de lo que Él no había hecho, porque cuando Jesús crece, Él es condenado a morir en una cruz, y la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades, fue molido por nuestros pecados, el castigo que venía sobre nosotros cayó sobre Él. ¿Para qué? Para que seamos curados. ¿Curados de qué? Del pecado, de la muerte. La Biblia dice también que cuando Jesús muere, al tercer día resucitó. De hecho, si Jesús no hubiera resucitado, de nada serviría yo estar hablando esto, pero creemos por lo que dice la Biblia y por más de 500 personas que Jesucristo se levantó de la tumba. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque era la única manera de demostrar que Él es Dios, que Él venció la muerte. Ahora, es importante que tú y yo nos autoexaminemos. ¿Qué sucedería si morimos hoy? Probablemente estamos esperando noticias de allá adentro, pero ¿qué sucedería si yo muriera en este momento? ¿Qué sucedería si mañana no abriera los ojos? La Biblia dice, mis amados, que todo aquel que esté cansado y cargado vaya a Él, a Cristo. La Biblia dice también que Jesús vino a buscar y a salvar pecadores. Él no vino a buscar y a salvar personas buenas. De hecho, el que estemos en un lugar como este es porque hay personas enfermas. Y la Biblia dice que el ser humano está enfermo, que el ser humano está de continuo haciendo el mal, y el ser humano necesita un médico, y ese médico es Cristo. Ese médico, que es Jesús, vino para salvar enfermos. De hecho, dice la Biblia que vayan a Él, lo que yo les decía, todos aquellos que estén trabajados y cargados, todos aquellos enfermos de pecado, vengan a mí, dice Jesús. Y es por eso que solo a través de Él, que solo por medio de Él, vamos a poder encontrar vida. La Biblia dice que cuando Cristo estaba en la cruz, Él recibió toda la ira de Dios. Eso es lo que va a suceder con la gente que no se arrepiente y no cree en Cristo. Eternamente estará en un lugar de tormento eterno. Nuevamente, la gente cuando muere no vaga aquí. Uno cree es que está su alma o su espíritu. No. Cuando Jesús muere en la cruz, había dos malhechores al lado de Él. Y esa imagen me gusta recordarla y compartirla, porque esa imagen nos muestra algo que sucedió antes de que Él muriera. Y dice que uno de los malhechores que estaban colgados le maldecía, le decía: si tú eres el Salvador, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese primer malhechor estaba teniendo al autor de la vida a un lado de él, y él no creía. Él decía: bueno, pues si eres Dios, bájate y bájanos. Y llama mi atención porque el segundo malhechor, el que estaba del otro lado, le respondió y le dijo, escuchen, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y luego dice el segundo: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, el segundo malhechor, mis amados, estaba consciente que él sí merecía estar en una cruz. Y dice lo siguiente: mas este, señalando a Cristo, sabemos que estaba crucificado, mas este ningún mal hizo. Ahora, ¿se imaginan? Dice la Biblia que Jesús vivió de una manera tan perfecta que aún no había engaño en su boca.
de la boca de Jesús nunca salió una mentira, un chisme, una queja, una maldición, nunca, porque Él es Dios y Él es hombre y era un hombre perfecto. Entonces, dice este malhechor, Él no ha hecho nada malo, tú y yo merecemos estar en esta condenación. Ahora, llama también mi atención porque el segundo dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El segundo malhechor le dijo a Jesús eso, acuérdate de mí. El segundo malhechor, mis amados, no fue a la iglesia, no dio dinero, no se bautizó, no hizo buenas obras, era un malhechor. Lo único que hizo fue arrepentirse y creer en Cristo. ¿Qué sucedió con él? La Biblia nos dice, entonces Jesús le dijo, escuchen estas palabras de Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, ve, purifícate en el purgatorio y nos vemos en 9 días y te espero en el cielo. No, Jesús le dijo al malhechor, te digo que ¿qué? Hoy estás conmigo en el paraíso. ¿Qué tuvo que hacer ese malhechor para ir al paraíso o al cielo? Arrepentirse y creer en Cristo. Únicamente, no hizo una manda, no hizo un sacrificio. Nuevamente, yo creo que no se portó muy bien, era un malhechor. Ahora, esos dos malhechores, mis amados, nos representan a nosotros, a ti y a mí. Tú y yo sí mereceríamos estar en una cruz clavados por toda la eternidad, porque hemos mentido, hemos dado en nuestro corazón, hemos desobedecido a nuestros padres, hemos tenido malos pensamientos, hemos maldecido, hemos hecho cosas terribles. Aún dice Jesús que si tú estás enojado con alguien, es como si lo hubieras asesinado en tu corazón. ¿Cuál es el problema? Que Dios odia el pecado. ¿Y cómo que Dios odia el pecado si Dios es amor? Voltear a ver a Cristo clavado en una cruz, el Hijo de Dios, clavado en una cruz, pagando por pecadores. ¿Se imaginan la gravedad del pecado? Dios odia el pecado. Y es por eso que Cristo vino a morir en una cruz, porque era la única manera de salvarnos. Pero también Cristo vino para demostrar que solo a través de Él podemos tener salvación. Y es por eso que Jesús le dice a este malhechor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cómo tú y yo, siendo pecadores, siendo maldicientes, odiosos, borrachos, adúlteros, mentirosos, odiosos, siendo lo peor, podemos ir al cielo a través de Cristo? Por eso dice Jesús, vengan a mí, todos los que estén cansados y cargados. Si tú estás cansado y cargado de pecar y es algo difícil, ¿qué tienes que hacer? Ahí en el lugar donde estás, o ir a caminar, pedirle perdón a Dios. Dice la Biblia que si tú confiesas tus pecados, Dios, que es fiel y justo, te perdona. ¿Por qué? Porque Cristo, que es el justo, pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Y dice la Biblia que Cristo murió como un hombre, pero resucitó al tercer día. ¿Y ahora dónde está Jesús? La Biblia dice claramente que Cristo ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre. ¿Y por qué se sentó? Porque Él está intercediendo por nosotros. Nuevamente, la única manera de que tú y yo nos acerquemos a Dios es a través de Cristo. No es a través de nada más, no es a través aún ni de nuestras buenas obras. Es más, aún tú podrías portarte muy bien y ser un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, y de nada va a servir eso, porque si no tienes a Cristo como tu Salvador, la Biblia dice, mis amados, que Cristo será tu juez. Y es por eso que solo hay dos caminos. La Biblia dice claramente en el Evangelio de Mateo que el camino ancho lleva a la muerte, pero el camino angosto lleva a la vida. Y la Biblia dice que Jesús es el camino que nos lleva a la vida eterna. Vean lo que dice Mateo capítulo 7. Dice lo siguiente. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y escuchen esto, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y escuchen esto, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y yo ruego a Dios que esos pocos seamos los que estamos aquí. Nuevamente, Jesús no vino a salvar personas que se portan bien. Jesús vino por lo peor. Dice la Biblia aún que Él era amigo de prostitutas y borrachos. No vino por los religiosos, por los que golpeaban su pecho día tras día en un lugar de reunión. No, Él vino por lo peor, vino por las ovejas perdidas. Y Él nos llama a nosotros a que creamos en Él. Que como el ladrón que estaba o el malhechor que estaba crucificado, le pidamos perdón y creamos en que Él ya hizo el sacrificio. Entonces, el llamado es ese. ¿Qué tienes que hacer para ir al cielo o al paraíso? Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios y cree en Cristo. ¿Qué más tengo que hacer? Nada más eso.
No necesitas hacer algo más porque Cristo ya hizo todo. Él es, dice la Biblia, que Él es el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita, ¿qué quita? El pecado del mundo. Entonces, si Cristo quita mi pecado, yo no puedo quitar mi pecado. Es más, yo puedo bañarme con cloro, con jabón Roma o con el detergente más blanqueador y no quitaré mis pecados. Pero la Biblia dice, mis amados, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y que únicamente a través de Cristo podemos encontrar salvación y vida eterna. Y ese es el llamado, nuevamente. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle perdón a Dios a través de Cristo. Él es el mediador entre Dios y nosotros y creer en Él, creer en su nombre. Que Dios los bendiga, que tengan buena noche y si podemos entrar a ver a algún familiar nos pueden decir o orar por alguna necesidad que haya. ¿Sí? Dios los bendiga.